Tocar fondo puede ser lo mejor que te puede pasar si lo aprovechas. Hoy quiero contar mi historia de cómo, pues, algo así toqué fondo, pues no tan grave, pero sí algo que me puso muy mal. Entonces, bueno, yo antes era una persona, yo lo he dicho muchas veces, totalmente perezosa y sobre todo muy mentirosa. Y decía muchas mentiras. Y yo hace un tiempo estaba con una mujer, no éramos exactamente novios, pero pues sí teníamos una relación. Y pues yo fui, pues no era novio, pero por decirlo de alguna manera, yo creo que lo peor que puede ser como novio, o sea, el peor novio de todo el mundo, si no era yo, estaba muy cerca por ahí. Era, y principalmente era porque era extremadamente mentiroso, mentiroso, mentiroso y también hacía muchas cosas mal. Y le decía muchas mentiras e incluso le dije la peor mentira de todas que yo he hecho en mi vida. Me inventé que yo tenía una enfermedad. eh, bueno, la verdad yo era muy malo con ella. Bueno, eso sí no le pegaba, pero pues era muy malo, muchas mentiras, todo. La hice sufrir muchísimo. Y bueno, después de un tiempo, pues yo, o sea, esto fue como, me di cuenta que esto me estaba llevando como a tocar fondo todo lo que yo estaba haciendo. No me di cuenta, ahora me doy cuenta. Entonces, todo lo hacía mal, mal, era malo, mentiroso, todo. Y en un punto llegó un momento en que, pues ella, o sea, fue como pagar un karma por todo lo que yo hice y soy en gran parte culpable por eso, pero ella me dijo una mentira y que yo creía que, o sea, yo creía que ella no me decía mentiras, o por lo menos la mayoría de veces, y me dijo una mentira, pues comparaba las 50.000 mentiras que yo le dije no es nada y comparaba las 50.000 cosas malas que yo le hice no es nada, pero esa mentira pues a mí me afectó muchísimo, muchísimo, y me acuerdo el momento exacto de estar mirando mi celular y darme cuenta de esa mentira. Y fue como Jordan Peterson describe eso, como cuando uno se siente traicionado, como un viaje al infierno, como que se va al piso y uno lo jala como un, no sé, yo qué sé, un dragón o lo que sea, y uno se va al infierno. Y ese momento para mí fue horrible, o sea, eso fue, repito, esto no era nada comparado a lo que yo hacía, yo le hice a ella, pero pues a mí me afectó muchísimo, pero me afectó muchísimo, muchísimo. O sea, fue horrible, horrible. Y fue ese momento en el que yo creo que toqué fondo. Creo que todas esas mentiras, toda esa vida que yo llevaba de mentiras, de pereza, de esconder las cosas, de pasármela diciendo mentiras, era en un camino, iba formando mi caminito al infierno. Mentira, 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 camino al infierno de la nada, boom, weón, toco fondo. Y para mí eso fue muy duro. O sea, al principio yo no lo podía creer, ese día fue durísimo, al otro día también. Fueron unos meses que pues estuve, o sea, me dio muy duro, fue triste para mí. Pero en ese momento como que me empecé a dar cuenta de todas las, o creo que ahora me doy cuenta, de pronto en ese momento no, pero ahora me doy cuenta que sí, inconscientemente me di cuenta de que de todas mis fallas, de todo lo mal que estaba haciendo, o sea, yo creía que algo de lo que estaba haciendo estaba bien cuando todo estaba terriblemente mal. Y bueno, y llego a ese punto y ahí empieza a pasar algo y es que yo me empiezo a decir que quiero cambiar mi vida, que quiero cambiar mi vida, que quiero cambiar mi vida. Y empiezo a buscar como formas, yo me acuerdo que empecé a hablar mucho con un amigo, él me decía como esto, no sé qué, la mente, tal, tal. Y un día me recomendó el club de las 5 de la mañana y ahí empezó el cambio. Y desde que empecé a leer el club de las 5 de la mañana, empecé a desarrollar el hábito de hacer ejercicio, leer, meditar, y todo fue como una subida por lo menos en temas de disciplina y por lo menos de honestidad también, porque ya no digo tantas mentiras, pues he dicho, pero me cuido muchísimo para no decir. Y fue como, entonces se vio así, era como tocar fondo, pero cuando uno toca fondo y lo aprovecha, porque también he visto casos de gente que creo, esta es mi teoría, gente que toca fondo pero trata de cubrir esa tocada de fondo con alcohol, por ejemplo, no logra esa levantada. Entonces, si uno toca fondo y lo usa como una forma para darse cuenta de todos los errores que uno tiene, de todas las cosas, de las estupideces que uno hace, todas las cosas que uno sabe que están mal, pero uno las hace, empieza una subida. Y desde ese momento siento que mi vida ha mejorado un montón. Creo que he mejorado como persona. Creo que o sea, creo que mi disciplina, no, mi disciplina efectivamente ha cambiado, o sea, una transformación completa.
Y esto no solo, yo, a mí cuando me pasó eso, yo qué, pues yo lo dije, no, pues esto, no sé qué, fue un libro el que me cambió la vida. Y pues puede que sí, pero después me empecé a dar cuenta de muchos patrones, de mucha gente que le pasaba lo mismo. Entonces, por ejemplo, conozco un par de personas que les pasó algo, bueno, a los dos algo en común, como que una persona en la que ellos confiaban los traicionó horriblemente y desde ahí empieza también una subida gigante. Algo parecido a ellos dos. Empieza una subida gigante. Y, y he visto muchas veces esos casos y también conozco una persona que era mesero y antes de cuando llegó la pandemia lo despidieron de su trabajo y gracias a eso se vio forzado a emprender y hoy en día se gana 15 20 50 veces lo que se ganaba como mesero. Entonces cada vez que tocamos fondo, y bueno, esto es no sé, le doy un espacio especial para las tuzas creo que son muy buenas y algún día voy a escribir, tengo la fantasía de escribir un libro que se llame El poder de la tusa, porque creo que las tuzas son lo mejor que le pueden pasar a una persona, porque en serio la pueden transformar si uno la aprovecha. Esto es una teoría que puede sonar absurda, pero quiero, o sea, en este momento estoy como más seguro de eso y quiero ver qué pasa. Y entonces, si uno aprovecha esa tocada de fondo, eh, uno puede cambiar un montón. O sea, tocar fondo puede ser lo mejor que uno le puede pasar, porque ahí es cuando uno cae en cuenta, cuando uno está haciendo, cuando yo he estado diciendo mis mentiras y haciendo las cosas malas y haciendo todo esto, pues yo decía, no, pues ya no sé qué, le pido perdón, tal, tal, tal. Pero no, como que no era consciente de las cosas tan terribles que estaba haciendo y cómo me estaba literalmente dirigiendo hacia el infierno directamente haciendo eso hasta que de la nada llego, hasta que llegas y caigo en cuenta y es como, yo qué sé, como pues una analogía, es que empecé a leer la Biblia y está muy chévere, como Adán y Eva cuando se comen la manzana y de la nada se dan cuenta que son vulnerables. Es eso, o sea, tocar fondo, llegar así y darse cuenta que uno está haciendo muchas cosas mal y que tiene mucho que cambiar. Y así uno empieza a cambiar. Entonces cuando uno toca fondo, en vez de ponerse a tomar trago, que me parece lo más absurdo del mundo, de, ay no, me voy a emborrachar porque me terminaron, no sé qué, eso es absurdo. Más bien, en vez de emborracharte porque te terminaron o porque no sé qué, empieza a corregir las cosas, a ver por qué me hicieron eso, qué pasó, por qué esa persona me dijo mentiras, qué hice mal yo, ok, hice mal esto, ¿y por qué hice mal eso? Ah, hice también mal esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, entonces voy a empezar a corregir. Soy muy mentiroso, listo, tengo que empezar a decir menos mentiras. Me falta mucha disciplina, listo, tengo que empezar a volverme disciplinado. Como terriblemente mal, listo, tengo que mejorar mi alimentación. Y empieza un proceso porque cuando uno toca a fondo es cuando uno se da realmente cuenta de eso. Y a veces si uno no toca a fondo, creo que uno puede, no hay que llegar al punto de tocar fondo, pero si ya tocaste fondo, aprovechalo porque puede ser muy bueno. Y hay, no sé si es una ley de Newton o no sé quién es, no, creo que no es de Newton, pero, o bueno, no sé, que dice como toda acción conlleva su opuesta reacción y es como una gráfica y hay una cosa que yo leí sobre tocar fondo que hablaba de eso y es como la gráfica de la vida va así, como no tal, no sé qué, bien, mal, y de la nada, ¡boom! Uno toca fondo. ¿Qué pasa? Es una bajada grande. Toda acción conlleva su opuesta reacción, entonces uno sube y empieza a mejorar así. Es una teoría que tengo que pues no es solo mía, o sea, es de muchas personas y creo que esto es común de hablar de tocar fondo, es lo mejor que uno le puede pasar. Entonces es eso, mi invitación es a que cuando toquemos fondo, si llegaste a tocar fondo, si has tocado fondo, aprovechalo. No lo tapes con alcohol y con estupideces. No lo tapes, no trates de esconderte de eso. Tocas fondo, empieza a darte cuenta qué hiciste mal, por qué hiciste mal y echarse la culpa a uno mismo, dejar de echarle la culpa a los demás, que eso fue un error que yo cometí al principio, decir, no, es que esa persona me dijo mentiras, no sé qué. No, los errores eran míos y era mi culpa y yo fui el mentiroso y yo fui el que hice cosas malas y yo fui el que llevé todo hasta allá y yo fui el que llevé las cosas a ese punto. Empezar a corregir las cosas y empezar a levantarse en serio y muchas veces la gente, o sea, si no me crees, empieza a buscar historias de cómo la gente cambió, cómo empezó, se volvió disciplinada y muchos de esos casos es gente que pasa por momentos muy difíciles y ya se ha vuelto algo común. Incluso hace poquito vi a Joao Félix, un jugador del Atlético de Madrid, creo, si no estoy mal, salió un chisme, no sé, la verdad, no sé si esto es verdad, lo que sí vi fueron los comentarios, un chisme de que Maggie Corseiro, la novia de él, se había ido con otro man, con otro tipo, y los comentarios
eran como, ahora sí se viene el mejor Joao Félix, se viene Prime Joao Félix, ahora sí no sé qué. Entonces es eso. Creo que eso es, creo que eso, creo que eso puede ser cierto. Cuando uno toca fondo es el momento perfecto para empezar a mejorar y es una gran ayuda para empezar a mejorar. Al principio, claro, es difícil y tocar fondo no es fácil, pero eso puede ser muy bueno si lo aprovechamos. Entonces, si llegamos a tocar fondo, si llegas a tocar fondo, si tocaste fondo, aprovechalo. Y también si no has tocado fondo, ten cuidado, como no te desvíes, sino que no llegues a tocar fondo, porque eso pasa mucho. No puede ser falta de disciplina un día, falta de disciplina otro, comer mal un poquito, dulces, dulces, tal, 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 y en 10 años, diabetes tipo 2 pues empiezas, ahí tocas fondo. Entonces, cuidar para no tocar fondo. Y si tocas fondo, bueno, pues levantarte de ese fondo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Te voy a dejar acá un video sobre mi experiencia con las mentiras, de que yo era muy mentiroso y qué pasó con todas esas mentiras que yo dije. Muchísimas gracias por tu apoyo. Te mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video.